aprendí mucho durante la experiencia, fue una experiencia súper enriquecedora, pero ya lo he olvidado casi todo, porque a partir de entonces me han vuelto a dar las clases de antes. Y esa, me han pum, 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 y se me ha olvidado muchísimo. En ese sentido, esa es la pastilla de caldo. Yo cuando lo oí dije, bueno, qué bonito, porque como siempre la sinceridad de David y de todos, ¿no? Pero dices, sí, ves que si se siguiera dándole ahí, aunque fuera un poquito, claro. Y él mismo se da cuenta y dice, no, cuando te lo han dado un momentito, pero si luego te lo quitan y te vuelven a poner, claro, pues se te diluye. Claro, claro. Diluye. Es que fíjate que muchos hacemos una sopita y nos queda un poco insulsa y le ponemos la pastilla de caldo, ¿no? Pero cada uno cambiamos los ingredientes de esa sopita, ¿no? Sí. Entonces, claro, es una educación basada en que el maestro sea creativo, una mirada holística, completa, y claro, es una invitación a esa creatividad. Pero como la creatividad, como dice Ken Robinson, nos han matado la escuela, yo soy más optimista y la hemos enterrado, hay que desenterrarla, pues en realidad la propuesta es que el maestro de educación secundaria, que además, esa ha sido mi experiencia, no tienes un grupo. Yo llegué a tener hasta 7 grupos, imaginaos qué locura, ¿no? Entonces, no puede desarrollar esto desde la preocupación, desde el victimismo, ¿no? Es decir, bueno, yo ahora hago cursos de formación en esta mirada, ¿no? De educar empoderando, y entonces la propuesta es que ese maestro debe reeducarse él mismo en las miradas de los nuevos paradigmas. Ahora ya estamos hablando de ese mundo alternativo, pero que yo haría esta distinción. A mí me gusta... voy a enrollar un poquito. Pues yo me voy a tomar un trocito de pastel. Eso, porque siempre me cortabas a mí las explicaciones en clase. Yo distinguiría entre un poco el mundo alternativo y el nuevo paradigma. Yo hago esta distinción que a mí me gusta, ¿no? El nuevo paradigma es para todos. O sea, existe, digamos, el mundo en que hemos educado, el oficial y el alternativo. El alternativo es muy importante porque ha enriquecido la mirada, trae experiencias, ¿no? Y es fundamental, ¿no? Digamos. Pero esos dos mundos han de confluir. Y para mí, donde confluyen es el nuevo paradigma del conocimiento. Algunos dicen paradigma científico, ¿no? Yo soy físico de formación, por lo tanto disfruto mucho con estos nuevos paradigmas. Porque, claro, yo puedo querer vivir del corazón, yo quiero conocerme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿habéis pensado alguna vez por qué el autoconocimiento se ha hecho tan difícil? ¿Por qué en las tradiciones místicas el autoconocimiento es duro, el maestro decide quién puede conseguirlo y quién no, ¿no? Claro, fijaos el gran salto. Aquí ya no es que el maestro, a ver quién está preparado, no, es para toda la clase, para todo el mundo, ¿no? Es este autoconocimiento. Vale, pues en realidad lo que hace que el autoconocimiento sea difícil es la educación que hemos recibido. Claro, si hemos sido educados para orbitar una cultura, la que sea, si es del Amazonas, del Amazonas. El problema es el mismo, ¿no? Entonces, lo que dificulta es que tú no eres el centro. ¿Cómo vas a conocerte si no partes de ser tú el centro? Entonces es cuando empieza la labor, el camino iniciático. Entonces ahora hay como una primavera de la conciencia, a mi modo de ver, que cambia ciertos parámetros, cambia el territorio mental, ¿no? Y empieza a desembarcar ese nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma no desembarca en universidades fundamentalmente, desembarca en todo el mundo. Y gracias a la red aparece aquí y allá, ¿no? Y algunos disfrutamos intentando integrarlo. Una de mis labores es, como investigador del nuevo paradigma, es tratar de integrar ese conocimiento, y yo lo trato de integrar para que sea útil en la educación. Entonces, claro, para que el maestro pueda desplegar esta mirada, yo no digo que sea imprescindible, pero yo propongo que se reeduque en los nuevos paradigmas. Es decir, yo he visto a muchas personas hacer talleres, los que contempláis esto habéis hecho cantidad de talleres, yo también, ¿no?, del mundo alternativo, y yo veía a las personas que estaban ahí haciendo diversos niveles, y cuando hablabas con ellas, su vida no había cambiado en muchas de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué está fallando? Y me di cuenta que uno puede aprender mucho una dirección en el camino alternativo, pero claro, uno ha sido educado en 360 grados. Y con aquellos talleres solo está haciendo 20, 30, 40 grados, y lo otro empieza a tirar de ti. Algo tan tonto como la visión histórica que has recibido de tu cultura hace tu forma de pensar, cuando tú proyectas en política, en tus problemas sociales, aunque te hayan suspendido la historia, no importa. Tú estás pensando en una historia basada en problemas económicos, sociales, una mirada, que podría ser otra, ni buenas ni malas, ¿no?
Entonces, claro, el nuevo paradigma lo que hace es en la mente ampliar esa mirada. Y la historia es una mirada muchísimo más amplia. Y las matemáticas, y la física, y la lengua. Entonces, claro, el maestro, para que pueda desarrollar ese autoconocimiento de forma fácil y sin hacer un camino iniciático, necesita reeducarse los nuevos paradigmas. Entonces, lo que yo planteo en la formación de Educar Empoderando, que es larga, 12 módulos, precisamente esos 12 módulos son necesarios porque intento con esos 12 módulos dar 12 direcciones para que el maestro se reeduque en todas las direcciones en que fue educado. Obviamente esto sirve a cualquier persona, aunque no sea maestro. ¿Que hay otros caminos? Por supuesto, pero este camino es en el que he basado el libro y la película. Por eso la película, como lo he dividido en 12 direcciones, por eso la película yo sugerí los 12 días, que además es un número simbólico que quiere decir completar algo, ¿no? Claro, la esencia es que el maestro se eduque reeducándose. Y entonces el maestro de física debe aprender no del nuevo paradigma de física, por supuesto, sino del nuevo paradigma de lenguaje. Entonces una de las cosas que practicábamos en clase son las preguntas inquietantes. A mí me fascina, porque una pregunta inquietante te saca, la respuesta está fuera de tu paradigma. Edouard Punset hizo, en su programa Redes, hizo una pregunta inquietante, pero claro, la persona que tenía delante no supo responderla, porque la respuesta estaba fuera del paradigma en el que él se movía. Y esta pregunta inquietante, que yo sugiero que hagan los profesores de física o de biología o de que sea, a sus alumnos, y que deje un silencio a ver qué les mueve, ¿no? La pregunta es muy sencilla, decía Edouard Punset, al que tenía delante, al científico, le decía, vamos a ver, si todos estamos hechos de átomos, y los átomos son prácticamente inmortales, cuando envejecemos, ¿qué es lo que envejece en nosotros? Esta pregunta, llevada a clase por el profesor de física o el de ciencias naturales, estás utilizando el temario. Estás diciendo, oye, estamos hechos de materia. El temario, no te estás saliendo del temario. El autoconocimiento sirve todo. Claro, la respuesta no está dentro de un paradigma materialista. Porque nosotros vamos cambiando los átomos se marchan, resulta que nuestro cuerpo es toda la Tierra. Porque claro, desde el punto de vista materialista, fijaos qué forma más sencilla de introducir la espiritualidad en clase, el profesor de física. Dice, bueno, estamos hechos de átomos, lo hemos descrito, y ahora cuando comemos van cambiando nuestros átomos. Ah, no me queda ni un solo átomo de hace 10 años. Resulta, y ahora he comido y el átomo de una lechuga está aquí, y luego ese átomo se marcha y va a parar a un gusano. Eso llamo la danza de la vida, ¿no? Va danzando, va danzando. Resulta que la física, si la miras en profundidad y lo conectas con lo demás, resulta que es espiritualidad pura. En la física hemos aceptado que todos somos uno. Claro, pero hasta cualquiera, o sea, ¿no? Claro. Es decir, el mundo oficial ya lo ha aceptado. Pero que todo está conectado y que todo. Pero el físico no lo vive. Salvo alguno físico, o el biólogo, o el médico, no lo vive, ¿no? Entonces, claro, ahora es cuando la propuesta para mí es atrevida de entre maestros. Si estamos buscando que el chaval conecte con su sabiduría, y entonces hay un temario que lo que hace es ampliar el marco del temario oficial. El temario oficial yo lo doy igual, pero amplío el marco con el nuevo paradigma. Entonces resulta que esos chicos adolescentes están ampliando su mirada. Dan el temario de lengua, pero tiene un concepto de lengua. Dan el temario de física, pero claro, resulta que la física muestra que nuestro cuerpo es toda la Tierra. Imaginaos, muestra, es que no hace falta demostrarlo, lo muestra, ¿no? Entonces, resulta que esos chavales, a lo mejor esto lo explicas 10 minutos un día, has dedicado 50 minutos al temario y luego ese mismo temario lo amplías con esta pregunta inquietante. Y resulta que esos 10 minutos, el chaval, mi experiencia, no los olvida jamás. Más de la mitad de la clase olvida hasta lo que es un átomo, pero no olvida esos 10 minutos. Entonces, a mí, yo lo que encuentro fascinante es que esos chavales, luego cada uno hará su camino, y algunos irán a la universidad. Y ese chaval que va a la universidad, irá a la universidad de medicina, o de biología, o de física, y su mirada será más amplia que la de su profesor. Su profesor sabrá cosas que él no sabe, pero la mirada del chaval será más amplia. Y la pregunta inquietante se la hará a su profesor de la universidad. Con esto quiero decir el alcance que puede tener el autoconocimiento en clase. Yo siento en mi corazón que si empezamos a aplicar métodos de autoconocimiento en clase, yo, claro, sé hacerlo en secundaria, no sabría hacerlo en primaria ni en preescolar,
el resultado es que por vez primera vamos a tener un cambio en la humanidad que no viene de arriba. Claro, porque un verdadero cambio no puede venir de arriba. Mis compañeros, bueno, entre mucha gente de la enseñanza media, había un dicho muy curioso: hartos ya de tantos cambios y recambios y reformas y contrarreformas, ¿no? Se decía, dice, bueno, que cambien lo que quieran. Yo al final sigo haciendo lo mismo en clase, es la supervivencia, ¿no? Y las miradas ni se entendían, ni sé qué es lo que pasó con la ESO, pues ni sé qué, bueno, ¿qué me explican estos con la ESO, no? Y la debacle viene por eso. Claro, se hizo desde arriba, el profesor no conectaba con lo que es la ESO, y aun suponiendo que hubiese sido buena, pues es que no conecta. Y así con todas las reformas. Entonces, fijaos lo que os estoy diciendo, que llevando esta mirada de autoconocimiento a clase, los adolescentes de hoy pueden poner en aprietos a sus profesores de mañana, ¿no? Y yo es lo que, al ser neófito en esto de la educación, a mí lo que me ha confirmado era algo que por intuición entendía, es que, porque a mí me había pasado, yo he ido a clase, y yo en toda mi historia escolar y universitaria, yo recuerdo dos profesores. Dos profesores en los que yo iba a clase con ganas, porque sentía que estaba aprendiendo algo. No era tanto por la manera en que eran porque eran muy buenos profesores explicando lo suyo, no estábamos en este nivel, ¿no? Pero lo que a mí ahora me ha confirmado absolutamente es que en realidad sí que tenemos ganas de ir a clase, los seres humanos. O sea, cuando eres joven sí que tienes esa, o sea, dentro tuyo sabes que quieres aprender, que estás en la época en la que estás a entrar cosas, a recibir y a entrar cosas. Y si a ti en clase te ponen delante una pared, un frontón con el que puedes jugar, tú tienes ganas de ir. Un frontón, qué bonito, qué bonito. Un espejo para conocerte, por ejemplo. Tú tienes ganas de ir y claro, lo que pasa es que es eso. Pongamos unas normas un poquito menos rígidas, que era un poco lo tuyo, pues con alguien que sabes que no te va a estar solo diciendo cállate, es eso, la autoridad, la disciplina. Ahora mismo se vuelve a hablar de no, es que lo que hace falta es más disciplina. Y dices, hombre, no, Dios mío, lo que hace falta es más entendimiento. Y eso es un poco lo que a mí me ha quedado clarísimo en estas 12 clases. Porque habían chavales de estos, eso, rebeldes, pasotas, todo eso, ¿no? Y les ves que si les das un sitio donde dices, no, simplemente es decir, si te estoy escuchando. O sea, ya estás entrando en el nivel más superficial de todo esto. Es decir, si yo estoy aquí, yo estoy escuchándote. Y en ese sentido, para mí es el entre maestros. O sea, yo no soy el que lo sé todo y tú no sabes nada, sino que no. Y solo eso, a mí solo eso ya me parece una gran revolución. Y eso me parece que es un paso que todos los maestros, de alguna manera, si quieren, pueden hacer, y que ya solo eso aporta muchísimo. O sea, ya ir a clase, cada vez entiendo, me puedo imaginar, es eso, que muchos maestros van a clase incluso con miedo físico y con miedo que una clase de adolescentes hoy en día, en esta sociedad que hemos creado, pues es bastante violenta. Es bastante agresiva, y entonces depende de cómo seas tú, pues llegas ahí y es que cada mañana llegas acojonado a clase. Y estás acojonado a ver qué te vas a encontrar y se ríen de ti y te hacen mofa, y entonces lo que estás solo es con una actitud defensiva de a ver cómo acabo cómo acabo la hora esta con las mínimas heridas posibles. Desde ahí pasar a decir abrir la coraza, claro, y perder ese miedo, que todos sabemos que no es una tarea fácil, pero lo que pasa es que o sea, lo que puedes ganar es tan bestia. Puedes ganar que tú estás disfrutando de lo que haces y que estás ayudando y que estás realmente cumpliendo la misión que te toca, que estás aquí, que es ayudar a otros seres humanos en su aprendizaje, ¿no? Entonces, es que es eso, que cuando ves la potencialidad de la educación, dices, y yo, que era un poco lo que hemos hablado y a donde yo creo nos hemos acercado los dos, ¿no? Es decir, que no es la revolución, o sea, no es plantear la revolución, es las semillitas, ir poniendo semillitas y ser bastante pícaro, o sea, no pretender decir, no, yo solo si no es lo que yo, si no es hasta el final, no vale la pena. No, pues a lo mejor solo con
con un cambio de actitud, con un cambio de... Ya solo eso, ostras, es lo que dices tú, es que cuando a ti te pasa, ¿no? Que te encuentras un alumno de hace 20 años y que te reconoce como tú fuiste aquel maestro, ostras, eso es... bueno, eso es, hay pocas cosas más bonitas que eso, es decir, que alguien se acuerde de ti, de que fuiste una persona que te la has quedado, y eso en el fondo lo tenéis los maestros, lo tenemos, que nosotros los cineastas también lo tenemos. O sea, a mí me ha pasado, yo los momentos más emocionantes de en mi carrera como en mi profesión han sido las veces que te encuentras o que te ha escrito alguien que ha visto una película y que te explica ostras, es que aquí pues es un documental que hicisteis, me acuerdo de uno que hicimos al principio de todo, pues ahora como 20 años así, que eran los primeros de la inmigración, que era una cosa bastante nueva, ¿no? Y un espectador, estos que salían en la tele, en televisión española, y dijo, me ha emocionado mucho este documental, y la verdad es que ahora cuando bajo la calle y veo un negro, ya no lo miro como lo miraba antes. Claro, y eso es un poco lo mismo, uno dices, eso es lo que te acaba. De eso es lo que me acuerdo 20 años después, no de cómo lo hicimos. Y eso lo tenemos, hay ciertas profesiones que lo tenemos, ¿no? Y la del maestro, pues es tan maravilloso, o sea que en realidad hemos hecho la película, para uno de los que hemos hecho es para los maestros. Pues esta película para los maestros y para los padres, para el público en general, pero fundamentalmente para motivar, para incentivar, para ofrecer alguna herramienta. Y luego, o sea, nosotros, esto sigue hablando, o sea, la película ahora se va a estrenar en cines el día 8 de febrero. Luego se estrenará en televisión española de aquí unos meses, no sabemos cuándo, porque esto decide. Y luego, una vez haya estrenado en televisión española, se colgará gratis en internet, porque esto para nosotros es fundamental, que pueda llegar a todo el mundo. Y a la vez, lo que vamos a hacer es colgar íntegras las 12 clases, tal como fueron, las 4 horas, sin corte, sin trampa ni cartón, para que todos esos maestros, profesores y padres que estén interesados puedan ver cómo fue la experiencia completa. Porque claro, en la película todo, al final queda lo más bonito, lo más efectivo, lo que ha funcionado. Pueden ver que no fue tampoco un camino de rosas, que hubo momentos en que todos estábamos perdidos, como es la vida misma, y que eso no pasa nada, y que lo que decía antes, y ahí es donde ves la fortaleza del maestro, que no